Hoy en No lo pillo, profe. campo gravitatorio. Hoy vamos a hacer un problema sobre campo gravitatorio, pero antes vamos a hacer una breve introducción sobre el tema para ponernos un poco en materia. Entonces, la primera unificación importante de la física la hace Newton, consiguiendo aunar la física de los astros y la física de lo terrenal, que hasta entonces habían estudiado por separado. Por un lado, Galileo estudiaba la mecánica terrestre y por otro lado, Kepler enuncia sus tres leyes para estudiar la mecánica celeste. Esto lo trabajaremos en otro tipo de problemas. Pero bueno, lo que nos interesa en este problema es la ley de gravitación universal que enuncia Newton, que nos viene a decir que los cuerpos se atraen entre sí con la misma fuerza y esa fuerza es proporcional a la masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Bueno, pues vamos a empezar con un problema bastante común de satélites en el cual nos van a pedir calcular la altura a la que se encuentra dicho satélite desde la superficie del planeta. Los satélites siempre van a estar en órbita en torno al centro de los planetas y vamos a tener distintas órbitas como podemos ver en la imagen. Pero en problemas lo que nos vamos a encontrar es un tipo de órbita que se llama geoestacionaria, que son órbitas circulares y que se dan en el plano ecuatorial. En este tipo de órbita, el satélite, visto desde la Tierra, está siempre en el mismo sitio, lo que quiere decir que su periodo orbital va a ser igual al periodo de rotación de la Tierra, es decir, 24 horas. Por otro lado, podemos observar que la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza de atracción gravitatoria, pues que le hace la Tierra, y siempre va a estar dirigida hacia el centro de nuestro planeta. Esta fuerza gravitatoria actúa como fuerza centrípeta, por tanto, en este tipo de problemas lo que vamos a hacer va a ser igualar estas dos fuerzas, la fuerza gravitatoria igual a la fuerza centrípeta. Para poder continuar con el ejercicio vamos a tener que repasar las ecuaciones del movimiento circular uniforme, con lo cual, en un movimiento circular la trayectoria va a ser una circunferencia y al ser un movimiento circular uniforme, la velocidad angular va a ser constante. Esto tiene dos implicaciones. Por un lado, el módulo del vector velocidad no va a cambiar, con lo cual no va a haber ni aceleración tangencial ni angular. Sin embargo, la dirección del vector velocidad sí va a ir cambiando. De hecho, recordar que el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria. En este caso, la trayectoria es una circunferencia. Con lo cual, en cada punto vamos a tener el vector velocidad que va a tener una dirección distinta. ¿Esto qué implica? Pues que sí va a haber aceleración. ¿Qué tipo de aceleración? Pues una aceleración que se conoce como aceleración centrípeta. El término centrípeta hace referencia a que esta aceleración siempre va a ir hacia el centro de la circunferencia. Por otro lado, os he puesto aquí las ecuaciones que vamos a manejar y puntualizar que este radio que aparece en la ecuación de la aceleración centrípeta es el radio con el que gira el objeto. En este caso va a ser el radio con el que gira mi satélite. Y luego, si veis, he pasado de esta aceleración centrípeta a esta otra y lo único que hemos hecho ha sido relacionar magnitudes lineales con magnitudes angulares para dejar esta expresión en función de la magnitud angular. Por último, recordaros que la velocidad angular está relacionada con el periodo a través de esta expresión. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el problema que vamos a hacer a continuación, el dato que nos dan es el periodo. Entonces, dependiendo de los datos que nos dé el problema, pues vamos a utilizar una expresión u otras, ¿vale? Entonces, para volver al problema, recordar que en este problema de satélites habíamos dicho que lo que teníamos que hacer era igualar la fuerza gravitatoria a la fuerza centrípeta. La expresión de esta fuerza centrípeta, y por eso hemos repasado este movimiento, es la fuerza centrípeta igual a la masa por la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta pues la vamos a poner en función de una cosa u otra dependiendo de los datos que nos dé el problema. Bueno, pues venga, vamos al problema. Dice, un satélite se encuentra en una órbita circular alrededor de la Tierra y tiene un periodo de 2 horas. Es decir, el periodo nos indica el tiempo que tarda el satélite en dar una vuelta
completa. Entonces nos pregunta, ¿a qué altura de la superficie de la Tierra se encuentra el satélite? Es decir, la superficie de la Tierra es esto, pues ¿a qué altura está el satélite colocado? Bueno, pues lo siguiente es saber de qué datos disponemos, con qué datos contamos. Entonces, por un lado tenemos el radio de la Tierra, que nos dicen que es 6.400 kilómetros, que yo con factores de conversión, pues directamente lo he pasado a unidades del sistema internacional y nos queda 6,4 por 10 a la 6 metros. Como manejamos números grandecitos, pues en notación científica mejor. El periodo habíamos dicho que era 2 horas, con lo cual las horas las vamos a pasar a segundos. Por otro lado, tendríamos la constante de gravitación, que sabemos que es 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado, kilogramo cuadrado. Como veis, las unidades son importantes porque si, por ejemplo, el radio de la Tierra lo dejamos en kilómetros y esta G luego la sustituimos en metros, pues mal rollo. Entonces, seguimos. Y el siguiente dato sería la masa del planeta, que en este caso nos había dicho que era la Tierra, que es 5,97 por 10 a la 24 kilogramos. Bueno, pues ya hemos explicado antes toda la base teórica, así es que recordaros, por si acaso os habéis olvidado ya, que la única fuerza que actúa sobre el satélite es la fuerza de atracción gravitatoria y que esta fuerza actuaba como fuerza centrípeta, con lo cual igualábamos las expresiones. Entonces, recordaros que esta fuerza gravitatoria, como vamos a realizar esta igualdad, esta fuerza gravitatoria era aquella expresión que os puse al principio, que era la constante por el producto de las masas dividido de el cuadrado de la distancia que separaba estas masas. Y por otro lado, la fuerza centrípeta, que la acabamos de ver, es igual a la masa, en este caso, pues la masa del satélite, obviamente, por la aceleración centrípeta, la aceleración que mantiene este satélite en órbita. Vamos a sustituir los datos y, como veis, he puntualizado aquí, he redondeado la aceleración centrípeta, simplemente para que veáis que a partir de las ecuaciones de movimiento circular uniforme que hemos repasado antes, he relacionado esta aceleración centrípeta con el dato que nos da el problema, que es el periodo. Entonces, a partir de los distintos cambios, pues la aceleración centrípeta la he puesto en función del periodo. Sustituimos, la masa del satélite se va y aquí puntualizo que esta R, que es la distancia entre masas, en este problema es igual al radio con el que gira el satélite, ¿vale? Pero no olvidéis que en esta ecuación de la fuerza de la gravedad, esa R indica la distancia entre las masas y esta R el radio con el que gira el satélite. Una vez que tenemos esto claro, pues esa R mayúscula la cambio por R minúscula para agrupar términos y lo que hacemos es que esta R cuadrado pues está dividiendo, pasa al otro miembro multiplicando y como veis nos queda una R al cubo. Haciendo pues aquí, bueno, agrupando términos y pasando de un lado hacia otro, pues nos queda esta expresión. Bueno, pues ahora solo nos queda sustituir en la ecuación que hemos obtenido, con algunas puntualizaciones. Este cubo lo hemos pasado al otro miembro como raíz cúbica. Y luego, en cuanto a las unidades, vamos a ver cómo casan. Y bueno, si veis, el newton equivale a 1 kilogramo metro partido de segundo cuadrado por metro cuadrado dividido de kilogramo cuadrado, que todavía pertenecen estas unidades a la constante, que las hemos puesto aquí, por la masa de la Tierra, que nos la daban kilos, y por el periodo que en la ecuación nos había salido al cuadrado, con lo cual este segundo es al cuadrado. Si veis, kilogramo por kilogramo, kilogramo cuadrado se va con este de aquí abajo y este segundo cuadrado se va con este segundo cuadrado. Con lo cual nos queda este metro por este metro cuadrado en el numerador, que es metro cúbico, que al hacer la raíz cúbica, pues nos va a dar la distancia, esta R, que era lo que buscábamos, en metros. Que si veis, pues como es un número un poco grande, pues lo hemos pasado con notación científica y lo he dejado solo con un número decimal.
¿Qué ocurre? ¿Tenemos ahora terminado el problema? No, porque el problema nos pide la altura de la superficie a la que se encuentra el satélite. Esta altura es esto que hemos dibujado en amarillo. Y nosotros lo que hemos obtenido es esta R, que es de centro a centro. Con lo cual, esta R es el radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra el satélite. Ahora lo único que tendríamos que hacer es despejar esa altura, puesto que ya tenemos todos los datos. La R la acabamos de calcular y el radio de la Tierra nos lo daba el problema. Como veis, nos queda en metros y lo único que he hecho ha sido pasarlo a kilómetros, pues, para que quede un poquito más bonito. La solución pues es 1700 kilómetros. Si tienes alguna duda, déjamela en comentarios.